Este fin de semana España ponía fin al estado de alarma que se decretó el 14 de marzo. Hoy martes se cumplen 100 días desde entonces. Nos confinamos por COVID-19. La verdad que recuerdo casi con temor aquella semana donde todas las empresas, o casi todas, decidimos empezar a teletrabajar, un mundo nuevo para todos, ¿no? Pensamos que era algo momentáneo. Seguramente os acordáis las primeras veces que nos hablábamos que era algo en el que todos pensábamos que duraría poco. Hablábamos de Vs dobles, no sabíamos muy bien, pero se ha convertido en una pandemia que además ha transformado nuestras vidas y seguramente la economía también de nuestro país y del mundo en general. Hemos escuchado muchos datos: caída del PIB, aumento del paro, disminución del consumo. Estamos preocupados por el turismo que afecta sobremanera a nuestro país. Pero hay algún dato positivo también que no me quiero dejar en el tintero, y es que quizás nos cogiese en un momento donde los fundamentales de nuestro mercado, de lo que vamos a hablar hoy, del mercado inmobiliario, no estaban en tope, no estaban en el peor de su momento, como en otras crisis que hemos vivido. Además, los bancos centrales parece que están inyectando mucho más dinero del que inyectaron en su momento en 2008 o 2009, con lo cual me gustaría empezar quizás este coloquio con esos datos positivos, ¿no? Porque vamos a intentar afrontar cómo será esta normalidad que nos toca, ¿no? Cómo será ese regreso a la normalidad. Hay muchísimas preguntas en el aire sobre nuestro mercado, sobre el mercado inmobiliario, y tengo aquí acompañándome hoy a Juanma Ortega, de Grupo Colonial, de Inmobiliaria Colonial, y a Juan Barba, de Meridia. Muchísimas gracias. Estuvisteis en nuestros Savills Talks at home. Hoy estamos en la oficina. Estamos solos en el Savills Café. No tenemos presencia de público, pero en las oficinas pues hay un buen porcentaje de gente de nuestros equipos que está trabajando, lo cual te lleva un poquito a la normalidad, ¿no? 1.000.000 de gracias por aceptar este Savills Talks at the Office, el primero que hacemos, ¿no? Me gustaría empezar con una pregunta para los dos. Quizás, Juan, me empiezo por ti. Y se refiere a cómo han cambiado vuestro día a día con esta pandemia, ¿no? ¿Qué cosas habéis aprendido? ¿Qué habéis sacado en positivo? Quizás alguna cosa en negativo, pero ¿cómo habéis visto estos 100 días que llevamos, ¿no? Bueno, lo primero, agradecerte, Alejandro, que nos invites y que esperemos sea el comienzo de regreso a las oficinas, que sigamos charlando, pero que podamos hacerlo físicamente como hoy y no virtualmente. Como decías tú, claro, estábamos de un día para otro, nos mandaron a todos a casa, ¿no? Entonces, ya podemos contar muchas anécdotas personales. Yo recuerdo llegando a casa diciendo, claro, esto de la arquitectura abierta, lo que habíamos pensado nosotros, no encaja muy bien. ¿Qué sitio me voy a buscar yo ahora en mi casa, no? Y personalmente, pues bueno, pues yo creo que ha sido una época con más positivos que negativos, evidentemente, porque bueno, pues los niños me miraban diciendo, oye, parece que este señor va a estar en casa varias horas, ¿no? Ya cuando iban pasando los días, quizás hubieran preferido que pudiera volver a salir y viajar un poquito más, ¿no? Pero bueno, lo primero, desde luego, es cada uno con su casuística familiar, cómo adaptarte, ¿no? Cómo, de alguna manera, hacer que fluya una circunstancia tangencialmente diferente a lo que venías viviendo. Uno de los temas que yo creo que ha sido más complicados, y animo a todos los padres de niños pequeños, ¿no?, es el hecho de que los niños no hayan estado en su entorno, en el colegio, ¿no? O sea, eso te ha trastocado las vidas familiares de una manera pues muy relevante, ¿no? O sea, la casa se convertía en una especie de colegio, de lugar de trabajo, tenía que seguir siendo una casa, y bueno, pues por lo menos en mi caso personal me sorprende lo bien que se ha podido llevar lo que podría haber sido una tercera guerra mundial. Pues oye, hemos salido todos vivos de la experiencia. Y profesionalmente, pues nosotros de hecho cerramos las oficinas un poquito antes por temas de prevención, y la verdad que también nos sorprendió la velocidad en la adaptación, ¿no? Cómo la gente pues hacía todo lo posible por poder empezar a funcionar de manera virtual,
cómo hemos pasado en un plazo de 4 días a manejarnos todos con unos medios tecnológicos y a poder, bueno, pues sobrellevar una situación que generaba mucho estrés, porque al final todos los que lo hemos vivido teníamos unas agendas incluso más complicadas que las previas a la situación del COVID, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha habido un elemento de superación muy valorable y en el caso de Colonial yo creo que todo el mundo ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos ido evolucionando, estamos ahora en esa fase de readaptarnos a la situación previa y ahora, bueno, pues muy animados con esta vuelta, ¿no? Desde luego. La verdad es que recuerdo ese lunes 16 de marzo, que iniciaba el día con una gran pelea en casa entre marido, mujer y niños, a ver quién cogía el mejor sitio. Por supuesto, los niños cogieron el mejor y después disputamos el siguiente. Juan, ¿tú qué has visto en estos días? Yo, de lo que dices de qué nos queda de esto, yo creo que esta pandemia lo que ha resaltado mucho son que de alguna manera hemos vuelto a ser más humanos de lo que éramos antes de la pandemia, para lo bueno y para lo malo. Antes de la pandemia, en lo malo, veíamos muy poco la muerte, es decir, los cementerios están ocultos, el que día va todos los santos como mucho y no vuelves a hablar de ello, no se ve en ningún lado, ¿no? Vivíamos como semidioses con muchas urgencias y ahora yo creo que, claro, esta pandemia te ha puesto la muerte muy cerca, algunos por desgracia en su familia, y casos cercanos, casos más lejanos, que lo han pasado muy mal, que además con padres que se han sentido, creen que se han sentido abandonados en esta tal, y ha sido terrible, ¿no? Entonces, en el factor humano de lo duro nos ha vuelto mucho a ser hombres, que somos, también para lo bueno, porque mucho de lo que lo estaba diciendo un poco Juanma, de lo que nos pasaba es que vivíamos en una especie de urgencia, ¿no? Lo que algunos llaman la carrera de ratas, ¿no? A ver si lo hacemos todo más deprisa, tal. Y también estoy de acuerdo con Juanma que la agenda ha sido muy dura, pero a la vez lo urgente ya no tapaba lo importante. Ya tenías un sentimiento, porque en parte el COVID te genera un sentimiento de angustia vital, que también lo reflejabas en intentar llevarte mejor con tu familia, dentro de lo que cabe de la dureza de ciertos momentos, de que los niños a veces son muy pesados, yo también que los tengo, ¿no? Pero lo tratabas de otra manera diferente, lo vivías con ellos de otra manera diferente, y el sentimiento, la sensación que tengo yo, que el sentimiento de familia para mí ahora es más unida que lo que era antes del COVID y más cercana. No. El sentimiento de preocupación por nuestros mayores, pues muchas veces vivías ajeno bueno, no era mi caso, pero en general mucha gente me dice, es que he recuperado una relación con mis padres a pesar de que los tengo más a distancia que nunca, ¿no? Nos ha bajado mucho a la tierra este bicho. Le despreciamos. Una de las cosas que me llama la atención del bicho del COVID es, y su gran ventaja es la capacidad que tiene de despreciarlo. Nosotros desde enero se sabía que en China, yo comenté en un viaje que estaba de vacaciones ahora en la Semana de Reyes, de broma, dije, oye, esto ha empezado como Guerra Mundial Z, donde empieza en China y acaba como una cosa de zombies, y todos nos reíamos. Nos acaba como zombies, pero acaba con miles de desgracias humanas, ¿no? Llegó a Italia y todavía lo despreciamos. Pero yo el caso de que en Madrid ya estábamos malos y hablaba con mi oficina de Barcelona, veniros a Barcelona, si aquí no pasa nada. Es decir, hasta que no te llega, no lo vives. Pero eso, Estados Unidos, que es un país bastante más sofisticado, con un mes de ventaja, pues tampoco hizo nada relevante parece ser, ¿no? Porque no lo han podido evitar. Brasil igual, Perú, una desgracia en cadena. Y digo, ¿qué ventaja tiene este bicho que la gente le hace creer que es una simple gripe, para cuando ya te das cuenta de que no es una simple gripe, es muy tarde, ¿no? Y te ha costado muchísimo y una dureza tal. Y además, visto lo visto, no para, ¿no? Entonces, todo esto te hace reflexionar. Es decir, el humano nos creemos semidioses y por eso a este bicho no lo respetamos, ¿no? Sí. No le dimos suficiente relevancia y no fuimos precavidos. Nadie gana siendo precavidos en la vida, por desgracia. Claro. Muy poca gente que piensa ser precavido, porque si luego has gastado dinero en mascarillas y no lo necesitas, vaya tonto. Entonces, es por desgracia, esta naturaleza nuestra previa nos ha hecho, el bicho nos ha bajado mucho a la tierra. Pero es que ahora se nos pasa, porque ahora en España tenemos ya está acabado. Y no lo sé, porque veo Brasil y veo Estados Unidos y están en pico, ¿no? Entonces,
creo que tiene la posibilidad de volvernos a bajar a la tierra varias veces. Esto como un gran boxeador, ¿no? Y esto es una reflexión. Desde luego, muy interesantes los dos puntos. También te hace estar más preparado, ¿no? Quizás el darnos cuenta de lo vulnerables que podemos llegar a ser a algo desconocido hasta ahora te hace vulnerable. Yo, por apuntar, y seguro que también en vuestro caso y en vuestras oficinas, me ha sorprendido lo bien que nos hemos adaptado a la tecnología, ¿no? Llevábamos años diciendo que había que digitalizarse, pensábamos que había que darle un botón y ya eras digital, después descubrimos que lo digital era el unir muchos puntos hasta que lo llegabas a conseguir, pero esto nos ha acelerado muchísimo, como otras muchas cosas, ¿no? Como el e-commerce, pero es verdad que la tecnología, ese mismo miércoles que muchos nos fuimos a casa, el jueves ya estábamos todos en Teams, Zoom, todos, ¿no? Todos Skype, todos los que hemos ido utilizando, y a la vez nos hemos dado cuenta lo importante que era la tecnología y todos estos servicios, pero lo difícil que eran determinadas tareas que hacíamos antes, innovar, colaborar, crear, sin el presencialismo, ¿no? Porque perdemos mucho también con estas tecnologías. Pues muy interesante vuestra reflexión. Yo lo que dices, también creo, es decir, que la tecnología en parte es un gran ganador, pero en parte algunos, no digo a todo el mundo, algunos le ha vacunado de la tecnología. En el sentido siguiente es, antes estabas más enganchado al móvil con WhatsApp, en esta pandemia te has enganchado tanto a la tecnología que ahora en tus ratos libres ya no estás con el WhatsApp. Y me gustaría ver el tráfico de WhatsApp de medio de la pandemia al de ahora mismo, y el de ahora mismo compararlo antes del COVID. Y yo creo que el de ahora mismo será menor que el de antes del COVID, en parte, porque hay gente como que ya es que no puedo más de ver una pantalla. Sí. No sé si en los niños o en los jóvenes les va a pasar, porque están muy enganchados a la tecnología, y al revés, pueden engancharse de por vida, ¿no? Pero lo que es a gente de mi generación, que lo estamos hablando, dices, oye, es que acá estoy harto de la pantalla, ¿sabes? Necesito hablar con un ser humano. Sí. Entonces, tiene también el efecto doble, de que tenga su sitio, porque entonces, hasta ahora el crecimiento era infinito, ¿no? La tecnología, pero que la tecnología tenga su sitio en la vida y no desplaza al ser humano, creo que esto puede haber ayudado a vacunar eso, ¿no? Es buena reflexión, sí, es verdad. Oye, pues Juan, pasando un poco y recordando aquello que hablábamos en nuestros Savills Talks, cuando hicimos hace casi 3 meses ya, hablábamos de dinero entrante, ¿no? de los fondos, de cómo estaban generando más y más dinero, levantando capital. Vosotros erais un claro ejemplo, acababais de levantar un fondo y teníais dinero en aquel momento, pero además, hablando con inversores, nos contaban que seguían entrando dinero. ¿Cómo veis ese capítulo dentro de Meridia? La verdad es... que hay muchísimo dinero institucional en el mundo en este momento, que el mundo iba bien hasta antes del COVID y había generado muchísima capacidad de ahorro institucional. Ese ahorro institucional se canaliza, y para el ahorro institucional, que es la mayor parte de los inversores de Meridia, ese ahorro institucional ven una posible oportunidad cuando hay momentos de disrupción del mercado como es este, ¿no? Y dicen, oye, a lo mejor es un momento de que los precios corrigen y puedo entrar a mejor precio. Y ciertamente, a diferencia de la crisis anterior, donde costaba mucho generar este ahorro institucional, canalizarlo en inversiones inmobiliarias, porque yo creo que en ese momento era parte del problema, es decir, se había generado la crisis porque había un sustrato inmobiliario decadente. En este caso, el sustrato inmobiliario no está en crisis. Puede haber una crisis empresarial, pero no es porque se hayan dado hipotecas basura, que haya roto el mercado. Entonces, mucho de ese dinero institucional se está canalizando, y la verdad que el volumen de liquidez es tremendo. Ahora, como Meridia, nosotros pensábamos haber cerrado el fondo, pero visto el interés, probablemente ya lo cerremos a final de año y lleguemos al máximo que nos habíamos permitido nosotros pues es un buen medidor, desde luego, para el mercado. Yo creo que pasta es algo... ahí, pasta para invertir. A ver, que eso luego ahora comentaremos, el efecto de la pasta en una posible recuperación de la crisis. Nos va a ayudar al último trimestre, seguro. Ahí lo que yo le diría a Juan, estoy totalmente de acuerdo, porque las inyecciones de capital de los bancos centrales europeos han sido masivas. O sea, la cantidad de liquidez del sistema es impresionante. Nada que ver el momento concreto con la gran crisis financiera del año 2008. Si nos vamos a los balances inmobiliarios,
totalmente distinto que la situación en 2008. O sea, estamos hablando de unos balances que a nivel apalancamiento pues están a años luz, ¿no? Puede producirse un efecto donde habrá actores, como podrá ser Meridia, que llevan un track record contrastado, saben dónde está el pulso del mercado, y habrá pues newcomers que vendrán pues buscando ese precio que le dé un diferencial a sus retornos oportunistas, que no lo habrá. No lo habrá, y lo que habrá es una gran separación entre el bid y el ask, como ha ocurrido en tantos momentos. Los anglosajones dirán es que en países como España no se ajustan los precios. Sí se ajustan. Lo que no se producen son ajustes drásticos y sistemáticos, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que va a haber mucho capital en el sistema, pero no habrá tanto capital transaccionando operaciones reales, por lo que os decía yo de los gaps, ¿no? Lo comentaba yo al principio, ¿no? Veníamos con unos fundamentales mucho más sólidos, no estábamos en picos del mercado inmobiliario como estábamos en 2008, y eso nos puede ayudar mucho a que el descenso de precios y de rentas no sea tan duro como el que tuvimos en otros momentos, desde luego, ¿no? Oye, Juanma, desde Savills Aguirre Newman nos hemos volcado en nuestros clientes, en vosotros, en los usuarios, en general en nuestros clientes. Como todas las compañías hemos querido aprovechar para estar cerca, ¿no? En su momento hablábamos que ibais a poner mucho foco en vuestros clientes, que son vuestros inquilinos, ¿no? ¿Qué habéis hecho para que estén bien, para que estos momentos de incertidumbre sean más llevaderos por vuestra parte, ¿no? Bueno, pues evidentemente hemos tenido planes de contingencia inmediatos, planes de contingencia de corto plazo. Ha habido un gran esfuerzo que yo creo que en algunos casos ha pasado invisible o desapercibido, que ha sido el poder tener productos que dieran una garantía sanitaria a los clientes. Nuestros edificios han estado abiertos desde el primer día, y esto ha supuesto un esfuerzo en todos los capítulos que os podáis imaginar, ¿no? O sea, si vosotros ahora mismo como usuarios entráis en un edificio, desde el acceso, la recepción, el vestíbulo, los ascensores, el tránsito desde el aparcamiento, los sistemas de ventilación, absolutamente todo lo que penséis, eso estaba en un plan de contingencia inmediato para conseguir que los clientes estuvieran, bueno, pues con unas recomendaciones generales de uso para evitar bueno, que se sintieran mucho más seguros que yendo a cualquier otro sitio que puedas pensar, y me refiero en las fases iniciales. Luego, en una segunda fase que llegamos, digamos, de corto y medio plazo, pues evidentemente estamos trabajando muy duro en el diseño de ese producto que debemos de desarrollar, ¿no? Es decir, cómo podemos ayudar al máximo posible a nuestros clientes a que puedan ir volviendo de manera paulatina y dándoles tranquilidad a sus empleados, ¿no? Y eso ya no es solamente que haya una climatización o una ventilación forzada, sino que ya responde a unos criterios pues mucho más cuantificables, responde a estar hablando con todos los fabricantes respecto del tipo de materiales que estamos usando, responde a poder tener una tecnología capaz de identificar los aforos que tienes en el edificio, los tránsitos de personas, las circulaciones verticales, cuándo es el momento más óptimo. Es decir, toda una serie de medidas para intentar hacer la vida más fácil a nuestros clientes, porque tampoco olvidemos que ahora hay una revolución con el término de teletrabajo, que nosotros no lo consideramos teletrabajo, lo consideramos trabajo en remoto, porque no se ha preparado un puesto de trabajo para el empleado en su casa. Se ha visto forzado a irse y, como decíamos antes, a buscarse un hueco, generalmente el peor de la casa, para trabajar. Pero realmente no se ha puesto un puesto físico de trabajo con todas las condiciones de ergonomía, de luminosidad, como es algo vinculante cuando trabajas en un edificio de oficinas, ¿no? Por lo tanto, y todo este movimiento de trabajo en remoto ya existía, ¿no? Entonces nosotros, de alguna manera, el siguiente paso, una vez que hayan vuelto, es seguir trabajando en cómo podemos favorecer las políticas de conciliación y del mundo del teletrabajo y del trabajo remoto. Luego decías de la cercanía a los clientes por el lado, digamos, de la visión más comercial, ¿no? Pues ha tenido distintos capítulos. Evidentemente ha tenido un primer capítulo de choque muy complejo, porque nosotros decidimos como política comercial de la casa
trabajar caso por caso, y esto pues, ha supuesto al equipo comercial, al equipo de gestión de propiedad, pues estar con más de 135 negociaciones encima de la mesa, y bueno, donde hemos intentado, pues, en la medida de nuestras posibilidades, pues ofrecer distintas situaciones, desde la perspectiva de bueno, pues poder diluir determinados pagos inmediatos en el corto plazo, sobre todo tener un énfasis muy especial con los clientes que no podían vender, pero no podían vender por imposición legal. Es decir, vamos a pensar, ¿no?, en el caso clásico y más evidente, que son los restauradores, los restaurantes que tenemos en los edificios de oficinas. Es que estaban cerrados obligatoriamente. No puedes mirar a otro lado, ¿no? Y eso llevaba un camino de ayudas distinto que el que podías tener con otro tipo de clientes. Claro. Pero en definitiva hemos intentado hacerlo bastante tailor-made y bueno, yo creo que el resultado a día de hoy, pues nosotros estamos muy satisfechos en esta primera fase. Veremos cómo sigue evolucionando el curso de los acontecimientos, pero hemos dado respuesta, pues, de las 135 que te decía, prácticamente al 90%, y seguimos trabajando. Sí, hay un consenso en el mercado de que las cosas se han hecho bien, tanto por parte del propietario como del inquilino, que bueno, pues se ha tomado una posición de madurez importante y pensando sobre todo en futuro, ¿no? Que creo que es muy positivo para todos. Juan, no sé si quieres añadir algo sobre este punto. Entiendo que... La verdad que yo creo que es una de las cosas que lo que está diciendo Juanma, que también nota mucha diferencia entre compañías como Colonial o fondos que están más establecidos en España, donde la intensidad de la gestión patrimonial, del asset, es brutal. La importancia que le da Colonial al asset o que le da Meridia al asset es muy brutal, muy diferencial con compañías de aterrizaje que tienen una persona aquí, ¿no? Claro. Y nosotros sí que hemos notado en esta pandemia, este COVID, hablando con inquilinos que a lo mejor tienen sede en Madrid y Barcelona, o oficinas en Madrid y Barcelona, y dicen, es que el otro propietario está en Londres y no, ni se pone la pantalla y me tiene abandonado tal, y no me contesta, ¿no? El hecho de que como trates al inquilino, le trates de buscar una solución, hables con él, al final llega un momento que a veces ni siquiera, oye, no necesito al final tal, o sí, o le buscas un diferimiento, le buscas un cash relief que ya tal, o buscas otras soluciones, o dices, oye, pues mira, si tú apuestas por mi edificio, yo apuesto por ti, te quito la renta y me extiendes el obligado a cumplimiento. Un elenco de soluciones que mencionaba. Pero solo te lo permite la cercanía. Claro. Y lo que sí que se demuestra es que en estas situaciones hay mucho diferencial inmenso entre compañías que apuestan por una gestión así y compañías que vienen de paracaidistas, claro, a disparar y, hombre, que se suelen delegar servicios tal, pero al final la voz cantante la tienen muy lejos y se soluciona menos. Sí, es más cortoplacista quizás su mirada, ¿no? Mucho. Y para esto es mucho más complicado. Claro. No. Oye, Juan, hablábamos hace unos meses de la administración. Tú tenías cierto miedo cuando hablábamos de que se paralizase la administración. ¿Ha pasado durante estos 100 días? ¿Hemos visto a la administración parada? ¿En qué situación estamos ahora mismo? Bueno, notas, también depende de qué administración. Cambia mucho de un ayuntamiento a otro, cambia de una comunidad a otra. En general sí que se pararon mucho. Tuvieron puede ser que teletrabajaran, pero es un teletrabajo que saca menos trabajo adelante en tema de los papeles que tienen que firmar, porque al final tiene que haber un firmante y en eso ha habido una bastante parálisis, no digo total, pero bastante. Pero yo lo que quiero poner esto en positivo, y es la administración pública, a nivel ayuntamiento, a nivel comunidad y a nivel Estado, van a ser determinantes para ver cómo evoluciona esta crisis. Y puede ser que ayuden a recortar mucho el sufrimiento o que al revés, que lo agraven, ¿no? Que hagan el agujero mucho más profundo, ¿no? Ellos no saben el potencial que tienen de hacer cosas y de solucionar cosas y de activar cosas. Y no cuestan dinero, ¿eh? La mayoría de cosas que cualquier sector le puede decir a la administración, en muchos casos no es, oye, dame un cheque, dame una subvención. Sin subvenciones podían activar brutalmente la economía, cada una de ellas a su diferente nivel. Hablando con la administración, lo que nos cuesta mucho es hacer que ellos nos entiendan a nosotros y nosotros entenderles a ellos. Es una pena que con todos los años que llevamos operativos de vida en este país no haya
alguna institución que se dedique a mezclar el diálogo, que el privado entienda al público y el público entienda al privado. Y que gracias a ese entendimiento y que sea una cultura de entendimiento mutua, porque lo que hay es una separación brutal, se logren hacer políticas sencillas, sin subvenciones, no hace falta, que activaría muchísimo la economía. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos todos volcados, consultoras, fondos, inmobiliarias, pero parece que el trade-off es económico, ¿no? Ellos siempre frenan un poco en el hecho de cuánto me va a costar esto, ¿no? Y es muy importante lo que has dicho, ¿no? Se habla mucho de aligerar un poco los usos, ¿no? En aquellos mercados donde ha cambiado tantísimo, aquellas ubicaciones donde... Simplemente con que flexibilice los usos. Dices, ¿cuál es el problema de que tú un edificio que está en Gran Vía lo utilices para lo que tú quieras? ¿Cuál es el verdad? ¿De verdad vas a causar tanto problema al tráfico si ya el tráfico no hay tráfico? ¿Por qué no lo flexibilizas? ¿Cuál es el problema de hacer políticas de oferta en vivienda? Es decir, y no pones un duro, simplemente es una política de oferta, de favorecer que haya vivienda en alquiler o no alquiler. Entonces, hay una serie de muchísimas medidas urbanísticas de cero coste. Bueno, desde luego muy necesario el mercado del alquiler en un momento en el que te lo está demandando además, la población, ¿no? Es y necesario. el crecimiento de la ciudad depende del alquiler. Exacto. Es decir, depende de la vivienda, perdona. Y si no tienes vivienda, no puede crecer. Juanma, has hablado antes un poquito de flexibilización, de teletrabajo. Me interesa mucho, sois accionistas de Utopicus, de un importante coworking en España. Ver tu visión un poco en cómo está cambiando el mercado de oficinas, en eso, en flexibilización, en si estamos pensando en ocupar menos metros cuadrados por persona, más, si nuestra manera de venir a la oficina va a cambiar, si los coworking van a ser parte de nuestro día a día en el futuro. ¿Qué ideas tienes sobre lo que viene? Bueno, yo lo primero que te diría, con el tema de Utopicus, que al final no deja de ser parte de una estrategia mucho más amplia, ¿no? Del mundo al que quiere ir Colonial, que no es otro que al final concebir la oficina como una solución de espacio para compañías, y se ha tenido que ir añadiendo pues, distintas capas y sustratos y elementos que nos permitan ir convergiendo un poco a las necesidades de los corporates, porque las necesidades de los corporates hoy en día son agilidad, hoy en día necesito más flexibilidad, hoy en día necesito aunar distintas necesidades en distintas ubicaciones, y por eso yo creo que nuestra entrada en el mundo del trabajo flexible era muy necesaria. Y ahora el trabajo no es un trabajo de murallas chinas, sino que trabajamos conjuntamente con la experiencia de Utopicus y la experiencia de Colonial, ¿no? Y yo creo que decía antes, el trabajo remoto existe desde hace mucho tiempo. Hay cuestiones ahora que se ponen con question mark, que es qué pasa con el hot desking. Inicialmente, claro, en el corto plazo, pues no querrá utilizar una mesa, el que ha utilizado la mesa al día siguiente. No puedes estar todo el día sanitizando los puestos de trabajo. O sea que yo creo que va a haber una primera dinámica complicada de pronosticar por la propia pandemia. Es que es muy difícil. No, es que la separación ahora entre las mesas, claro, tiene que ser de 2 metros, pero en Cataluña han dicho de 2,5 metros y en Albacete de 1,43 metros. O sea, complicado, ¿no? Pero ahora vamos un poco en retrospectiva. ¿Dónde estábamos los inmobiliarios? Pues resulta que estábamos tratando de hacer espacios que nos permitieran ser muy eficientes en términos de densidad. Y entonces los buenos edificios tenían ratios de 6 metros cuadrados útiles por persona. Y ahora decimos eso y, oye, es una barbaridad. Entonces tenemos que irnos a 8. Pero fíjate, yo te diría que también los ratios de densidad eran un elemento más de un producto mucho más moderno. ¿Y en qué sentido? Que al final lo que tenías que hacer eran espacios de oficinas lo más versátiles posibles desde un punto de vista de la arquitectura. Y más importante a lo mejor que el ratio de densidad es que tuvieras un espacio que estuviera libre de columnas, que permitiera una circulación de empleados mucho mejor, ¿no? Nosotros yo creo que lo que vemos es que va a seguir siendo muy necesario tener edificios que te permitan, bueno, pues, albergar espacios de retorno económico, de eficiencia, de uso de puestos de trabajo. Ya habrá una separación en vez de 1,5, de 2,5. Serán decisiones de los corporativos, pero que tú tendrás que ofrecerles la posibilidad de que lo puedan hacer.
porque ahora estamos diciendo que es inviable la separación de 1,5 metros, pero no sabemos qué va a pasar en el año 2022. Por lo tanto, seguimos trabajando en esa dinámica. Y lo que te decía al principio de proveer de soluciones de espacio, pues no queda otra que sentarte al lado de un cliente y poderle ofrecer distintas soluciones. Es decir, yo necesito estar en la Castellana, pero es que además necesito tener unas oficinas para un proyecto en Arturo Soria, o necesito estar en Cornellá porque estoy haciendo un proyecto allí, y en Sant Cugat o en Plaza Europa. Entonces, tenemos que saber jugar con una red. No, porque parte de mi equipo vive allí, yo quiero talento. Sí. De todas maneras, en España, claro, en lo que es Madrid y Barcelona, el commute es muchísimo más reducido que en Londres. Entonces, ahora se hablaba mucho de que en Londres lo que va a haber son, por distintas zonas, en el oeste, grandes centros de trabajo flexible. Claro, pero es que en Londres los directivos de las compañías tardan entre 1 hora y 1 hora y 45 minutos en llegar a la oficina. Eso de ida y de vuelta. O sea, se pasan 3 horas y media en transporte público. Y en Madrid y Barcelona no es el caso. Por lo tanto, según la ciudad en la que estés, tendrás que ir diseñando una oferta distinta de espacios de trabajo, ¿no? Desde luego. Juan, ¿cómo lo ves? ¿Habéis cambiado algo a la hora de promover en 22 o hacer proyectos? ¿Habéis cambiado algo en lo que viene a futuro o como dice? Bueno, pequeñas cosas a mejor. Por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo ahora, que se llama Escocesa, en el 22 Norte, bueno, pues haces te tomas el wellness, certifica wellness más en serio, el tema de filtrado de aire mucho más en serio, el tema de la densidad que está diciendo Juanma, que había alguna posibilidad de que te apretaran de, oye, baja 6:1, pues ya no te aprieta. Claro. Ha habido algunos cambios de eso. En ese sentido, sí, pero todavía, yo creo que lo has dicho muy bien, no se sabe muchas de las fuerzas. Igual que, por ejemplo, yo a todo el mundo digo, el espacio flexible es uno de los grandes ganadores de esta crisis. Y digo, ostras, pero puede ser, porque la gente no quiera reducir oficinas y quiera tener más flexibilidad, pero por otro lado tiene un riesgo y es el teletrabajo. ¿Para qué voy a mandar un tío a un coworking si lo puedo dejar en su casa? Y ahí hay una serie de dinámicas que no sé cuál es la ganadora. Entonces, todavía es pronto para alguna de estas dinámicas saber hacia dónde van. Que lo estaba diciendo tú antes. Es difícil ahora. Desde luego, desde luego. Ahí, Alejandro, claro, al final es que hay temas en los que sí que se trabajaban, ¿no? Que es el usuario en el centro. Y todo lo que ha pasado viene a reforzar esto. ¿En qué sentido? Pues hablábamos Big Data, Internet of the Things. Claro, que yo a un cliente como Sables Aguirre, que en este caso no sois clientes solo en Barcelona, solo, pero que podamos decirle a futuro dónde se están concentrando los mapas de calor, qué calidad de aire tienes, cuándo creemos que es el momento más apropiado para que tu flujo de gente venga al edificio, para que sea más eficiente. Tener unos sellos específicos que no sean unos meros sellos medioambientales, ¿no? Pues yo creo que ahí hay un futuro importante en el que trabajar y donde nosotros nos vamos a poder diferenciar. Porque habrá que invertir y habrá una gran separación entre la oficina tradicional y la oficina del futuro. Como decía Juan, mejor no tomar ahora decisiones en caliente. Totalmente. Porque además la construcción, no puedes tomar una decisión de un día para otro. Sí. Tienes que tomar... Si ahora mismo nosotros estuviéramos diciendo, pues voy a poner una cámara infrarrojos modelo X25 y al cabo de 2 meses vas a poner otra modelo X27 y luego una X29 y vas a volver a la X25. Con lo cual, mejor mirarlo en un espacio de tiempo. Pero Juanma, yo creo que es algo que llevamos valorando, el inversor lo valora desde hace mucho tiempo. Se habla de la sostenibilidad. Hace 4 o 5 años ellos la querían, pero no sabían valorarla. Desde hace 3 años está en la yield de un inversor si hay sostenibilidad en el edificio o no, si el inquilino lo tiene o no, ¿no? Lo cual yo creo que lo tenemos desde hace algún tiempo y que efectivamente el secreto de esto es no tomar decisiones precipitadas, ¿no? Como decís. Oye, pues no quiero terminar sin hablar un poquito de futuro, ¿no? Yo creo que estamos volviendo a la normalidad, hay muchísimo más tráfico, estoy seguro que habéis notado que hay más tráfico, el consumo empieza a retomar un poquito los centros comerciales, las empresas están volviendo a las oficinas, nosotros mismos desde el área de leasing y capital markets vemos mucha más actividad. ¿Qué esperáis, Juan, en el último cuatrimestre
¿Qué efectos vienen? ¿No? Que hay sé que hay incertidumbre, pero, Sí, pero ¿qué esperáis? Vamos a ver, es que aquí hay dos fuerzas muy diferentes que no sé quién va a ganar, la verdad. Esto yo lo digo, imagínate, tienes un paciente ahora que se ha quedado en paro cardíaco y vienes con la maquinaria brutal, esta maquinaria brutal, el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea, centrándonos en Europa, Sí. que si meto 750.000 millones, que si imprimo dinero como si no hubiera un mañana, y le metes un electroshock a la economía a ver si el tipo se reanima. Lo que pasa es que a veces en la mesa de reanimación unos sobreviven y otros mueren, ¿no? Está la dificultad de ahora, porque estás en ese punto. Estás en ese punto donde, y espero, donde hay muchas cosas en la economía que es imposible recuperarlas en el corto plazo. Bueno, no va a haber el mismo número de turistas este año en España que hubo, no va a haber actividades culturales, los estadios están vacíos. Tú vas sumando, y dices, bueno, es imposible recuperar la V. Es decir, la V, por definición, no va, y además no puedes porque encima estás viendo que en otras partes del mundo la pandemia está a nivel récord, ¿no? Lo cual tienes que tener cierta precaución y es normal. Entonces, pero claro, por otro lado tienes unas medidas muy fuertes de electroshock para que esto aguante. La duda es si después de estas medidas de electroshock son suficientes o no, o puede ocurrir dos cosas, que si los ICOs y toda esta inyección de liquidez, como los balances algunas compañías están enteradas, empiezan a caer y a partir de enero que puedes concursar, porque hasta entonces no puedes concursar, tengamos una reactivación de la crisis, que por ahora no lo vi. En el cuarto trimestre tú no vas a vivir, porque sí que lo tienes y hay un decalaje. Pero primer trimestre, segundo trimestre del año que viene, cuando todas estas medidas de inyección, ahí verás si el paciente ha sobrevivido o no. Totalmente. Y si no ha sobrevivido, tampoco es el fin del mundo. Ya hemos vivido una crisis y tendrás que pelearlo. Hay mucha liquidez en el sistema y en todo caso pinta que será más corta que la anterior, porque las empresas están mucho mejor. Bueno, la colonial de ahora es una maravilla comparado Desde luego. con la colonial de antes, Desde luego. que se endeudó en 2.000 kilos para comprar Riofisa que valía 200. Hombre, Desde no luego. tiene nada que ver, vamos. Entonces, todas esas cosas harán que todo esto sea mucho más corto. Pero no quiere decir que no lo haya. Lo que puede ocurrir también que la reactivación con todos estos millones pues no sea mucho más corta, o sea medio plazo. Y esa es la duda. El efecto del dopaje, ¿no? ¿Qué puede más? Claro. ¿El electroshock o que el paciente está más tocado de lo que parece? Desde luego. Juanma, ¿tu visión de cara a final de año? Bueno, yo retomando el electroshock de Juan, es cierto. Vamos a ver, desde el punto de vista de los mercados de capitales, diferenciales históricos máximos del spread inmobiliario, de la tasa de interés libre de riesgo, grandes flujos de capital dirigidos al sector inmobiliario, no prevemos oscilaciones, o sea, serían contraintuitivas. Y luego vamos al mercado, digamos, al mercado espacial, al mercado físico, ¿no? Y si me preguntas sobre fundamentos microinmobiliarios, pues te diría, hombre, tienes razón, Juan, es que hemos perdido un trimestre completo de ocupación de espacio, con lo cual va a haber una afectación. También es verdad que el mercado, nuestros mercados pues tenían unas tasas de ocupación muy elevadas, que las compañías desde la crisis 2008-2014 habían hecho un proceso de racionalización del uso de los espacios. O sea, si viene un momento un punto de inflexión, creo que estamos mucho más preparados y, por ejemplo, en el nivel de oferta que hay ahora mismo en el mercado de pipeline futuro, pues es relativamente moderado. No, hay focos en 22 sí, pero muchos están prearrendados, ¿no? En un mercado con una tasa del 1%. Es decir, yo creo que la clave, que también la ha señalado Juan, es ¿y cómo va a evolucionar el tema del COVID en el resto del mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo va a acabar afectando a nuestras exportaciones? Nosotros ya sabemos la afectación que ha tenido en nuestro consumo, la afectación que ha tenido en uno de los grandes drivers, que es el turismo, pero ahora, claro, quedan otra serie de interrogantes que es difícil saberlos hasta que no haya una estabilización de esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Descartados movimientos de distintas letras, de Vs, de Ls, yo creo que lo que hay que centrarse es
en eso que tú estabas percibiendo, ¿no? Que decías, oye, percibo que hay más tráfico, percibo que hay un poquito más de microconsumo, veo un poquito más de alegría, pues realmente saber si eso es coyuntural o estructural. Sí. Si es reflejo de habernos tenido encerrados 100 días o, bueno, pues realmente podemos empezar a despegar, a coger un poquito de inercia y realmente a lo largo del año 2021 pues ir recuperando un poco Desde luego. de la destrucción de empleo y de consumo, ¿no? Desde luego. Somos positivos desde Savills Aguirre Newman también. Yo creo que no podemos dejar de lado la incertidumbre que existe, pero es verdad que se basa mucho en la cantidad de dinero que hay en el mercado, que creo que eso aporta mucho a futuro, en la inyección de liquidez que vamos a tener y en que poco a poco vemos que los parámetros son más positivos, ¿no? Oye, pues ha sido una maravilla teneros, han pasado 100 días, yo he aprendido muchas cosas en este ratito. La verdad que quizás lo primero es no estar parado, a que una pandemia como esta tiene que hacernos seguir adelante, seguir aprendiendo, estar preparados para cualquier cosa que nos pueda venir en la vida. Cuando hacía el Savills Talks os emplazaba a vernos físicamente pronto y a tomar una cervecita. No son horas de tomar cerveza, nos hemos tomado un café, pero ahora os emplazo a que dentro de 200 días nos veamos otra vez, las cosas vayan mucho mejor y el ritmo como hasta ahora mejorando. Muchísimas gracias de verdad por venir a la oficina. Me ha encantado y, Gracias a vosotros. y vamos hablando estos días. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias.